Buenas tardes chicos, les habla su profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de la primera unidad de lenguaje. ¿Estamos chicos? Ya que hoy día tenemos una prueba oral a través del Zoom. Terminado el video, entran al Zoom para hacer la prueba, ¿ya? Esto tampoco lo tienen que copiar porque ya está en su cuaderno, ¿estamos? Y también les voy a indicar cómo va a ser la revisión de cuadernos. Chicos? Veamos. Miren chicos, uno de los temas tratados fue las variaciones lingüísticas, ¿verdad? En ese tema vimos la variación del dialecto, que era el dialecto o variación diatópica, ahí decir diatópica hay un error, ¿ya? Son aquellas variaciones que se debe a factores geográficos, factores territoriales, ¿estamos? Es decir, una misma lengua varía según la región. Por ejemplo, el español, ¿ya? Hablado en el Perú va a variar de acuerdo a la región. Es así que el castellano en Lima, el español en Lima, se dirá de esta forma, ¿no? Me duele la espalda. En el castellano andino, ya dirán de esta forma. De de mi espalda dolor sintiendo estoy, pues, ¿verdad? En el castellano amazónico, en la selva, pueden decir de esta forma, ¿no? Me duele de mi pecho su atrás. Estamos, los tres están hablando una misma lengua, pero la lengua sufre variación de acuerdo al territorio. A eso se llama dialecto. ¿Estamos? Ahora, no confundan con lenguas, ¿ah? Una cosa es dialecto, la variación de una lengua, y otra cosa es la lengua en sí. Por ejemplo, el quechua y el español son lenguas totalmente distintas. ¿Ya? No son dialectos, son distintas lenguas. O el quechua y el aymara, o el quechua y la xánica, el borak, son distintas lenguas. Acá simplemente es una sola lengua, pero que sufre cambios, ciertas variaciones de acuerdo a la región. Puede ser en la entonación, en la morfología, en lo sintáctico, en lo semántico, en diversos aspectos. Por ejemplo, miren, un dialecto semántico, en el plano de lo semántico. Lo semántico se aboca al significado, ¿no? Es el estudio del significado. Por ejemplo, para los dominicanos, la palabra ahorita, ¿ya? Quiere decir más tarde o cuando se me dé la gana, ¿verdad? Un término significa otra cosa para los dominicanos. En cambio acá ahorita quiere decir en este momento, en este preciso instante, ¿verdad? Pero para los dominicanos cambia de significado. Y no por ello es que los dominicanos no hablen español, sí hablan español, pero sufren algunas variantes, ¿verdad? Este es un ejemplo, por ejemplo, en cuanto al significado. O el cambio también puede estar en lo morfológico, es decir, en la estructura. Por ejemplo, en el Perú es común el sufijo ito, ¿no? Un gatito, un ratito, un momentito. Pero, por ejemplo, en Colombia dirán un gatico, un momentico, un ratico, ¿verdad? Es decir, ha variado su morfología, el sufijo, ¿ya? Entonces eso también es un dialecto, ¿ya? En cuanto a lo morfológico. O también esta variación se puede dar en lo sintáctico, ¿ya? Es decir, en los sintagmas, en la estructura oracional. Por ejemplo, en el español amazónico dirán de esta forma, ¿no? Del José su casa bien grande es, ¿verdad? Del José su casa bien grande es. En cambio, en el español limeño se dirá de otra forma, ¿no? Por ejemplo, dirán, la casa de José es bien grande. La casa de José es bien grande. Ahora, no caigan en el error de creer que nosotros hablamos bien el español y ellos lo hablan mal. No, ya no es así. Las variantes se dan porque es parte de una sociedad. La lengua es un producto social, histórico. Es un ente vivo. Entonces, por lo tal, sufre estas variaciones, las cuales son legítimas. ¿Ya? No podríamos decir que una lengua es correcta, otro dialecto es correcto, porque no tienen ni un sustento lingüístico. ¿Estamos? A ver, variante en cuanto a lo fonético, en cuanto al sonido. Esto es quizás lo más notorio, ¿no? El dejo, el acento que se conoce, ¿no? Por ejemplo, los puertorriqueños o dominicanos, en algunos contextos, en vez de la R, la vibrante, usan la lateral, ¿no? La L, Puerto Rico, ¿verdad? Estamos toles, ¿ya? Entonces varía, ¿ya? Otro cambio puede ser en lo lexical. Entonces acá sí cambia todo el término, ¿verdad? Por ejemplo, en regiones de Perú, a niño, por ejemplo en Piura le dicen churre, en Pucallpa le dicen guambrillo, y ya en España, en otro país, le dirán chaval, en Argentina le dirán pibe, por ejemplo, en Chile le dirán cabrito, ¿no? ¿Cómo está tu cabrito, po? ¿Verdad? Entonces son variantes lexicales, es decir, de toda la palabra.
Entonces el dialecto, que es una variación regional, se puede dar en el plano semántico, en lo significado, en lo morfológico, en la estructura de la palabra, en lo sintáctico, en las oraciones, en lo fonético, en la entonación, ¿verdad? O en lo lexical ya varía todo el término. ¿Estamos? Otra cosa que vimos, chicos, otro tema, perdón, es las funciones del lenguaje. Y para hablar de funciones del lenguaje también tenemos que hablar de los elementos de la comunicación, ¿verdad? Este es el modelo, por ejemplo, de Roman Jakobson. Ya él propone todos estos elementos de la comunicación. Que tenemos el contexto, aunque ahí falta el referente, ya el emisor, el que emite el mensaje, el receptor, quien lo recibe. Este mensaje viaja a través de un canal y tiene que estar estructurado en un código que debe comprender el emisor y el receptor para que se puedan entender. Ahora, es importante conocer estos elementos porque cada función del lenguaje se van a relacionar con ellos. Por ejemplo, en un inicio, Karl Buller va a proponer tres funciones del lenguaje. La función expresiva, que se relaciona con el emisor, la función referencial, que se relaciona con el referente, y la función apelativa, que se relaciona con el receptor. Luego, el lingüista Roman Jakobson completa las tres funciones más, ¿verdad? La función poética o estética, que se relaciona con el mensaje, la función metalingüística, que se relaciona con el código, y la función fática, que se relaciona con el canal. ¿Bien, chicos? A ver, brevemente, nada más, repasemos las funciones. Primera función, referencial, ustedes recuerdan, son aquellos que me dan enunciados objetivos de la realidad, del mundo exterior, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en Lima hizo mucho frío, el fenómeno del niño ocasionó muchas pérdidas, estamos en un aislamiento social, ¿verdad? Son cosas contrastables, cosas de la realidad, cosas objetivas, cosas del exterior. La función expresiva emotiva, en cambio, manifiesta lo que el emisor puede sentir, ya en su subjetividad, lo que le está afectando a él, lo que siente. Por ejemplo, puede decir cuánta alegría me da al verte, siento mucho frío, te quiero mucho, espero que vuelvas pronto, ¿verdad? Todas esas emociones, sentimientos internos pertenecen a la función expresiva o emotiva y se relaciona con el emisor. En cuanto a la función apelativa, lo que se pretende es cambiar la voluntad del receptor o que siga una orden, un mandato, un ruego que se le sugiere, ¿no? O persuadir, por ejemplo, los eslogan publicitarios, ¿no? Saga Falabella, oportunidad única, por favor, ven aquí, siéntate acá, abre la puerta, cierra la ventana, mandatos, órdenes, sugerencias, pertenecen a la función apelativa, que se relaciona con el receptor. Luego tenemos función poética o estética, que se relaciona con el mensaje. Esta función lo que trata es de embellecer a las palabras, ¿no? Es decir, cuando yo embellezco las palabras en un poema, en un refrán, en una canción, estoy empleando la función poética, ¿ya? Los versos, los poemas, ¿no? Luego tengo la función fática que se relaciona con el canal, ¿no? Con ese medio físico. Entonces acá van a intervenir los saludos de bienvenida, las despedidas, las prolongaciones de las conversaciones o cuando yo verifico mi canal, ¿verdad? Si me están escuchando, por ejemplo, uno 2 3 probando o cambio y fuera, ¿verdad? Aló, buenos días, hasta luego, nos vemos, adiós, están ahí, me escuchan, entre otros. Luego, por último, tenemos la función metalingüística o de glosa que se relaciona con el código, ¿no? Metalingüística quiere decir que estudio la lengua a través del lenguaje, ¿no? De la misma lengua. Entonces acá es el estudio de la lengua a través de las palabras, ¿ya? Acá van a intervenir las normas gramaticales, normas de acentuación, todo lo que tiene que ver con el estudio de la gramática, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra fluido tiene dos sílabas, el lenguaje es la capacidad inherente del ser humano, las etimologías, todo aquello que sea normas gramaticales o habla del mismo lenguaje, del estudio del lenguaje, es función metalingüística. ¿Estamos, chicos? Entonces tenemos función referencial, función expresiva, función apelativa, función metalingüística, función poética y función fática. Muy bien, chicos, eso sería todo, es un breve repaso. Terminando de ver el video, entran al Zoom, ya que vamos a hacer la prueba oral. Cuídense mucho.